Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 10 de junio, en la 10ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, continuamos con la lectura del primer libro de los Reyes. Bueno, añadimos aquí un poquito de contexto. Eh, Dios le ha dicho al profeta eh, Elías que va a hacer llover, ¿no? O sea, va a terminar el castigo a Israel, especialmente el reino del norte, del cual eh, Ahab es el rey, ¿no? El rey idólatra. Pero va a desarrollar o a realizar un portento para que la gente eh, se decida por él, ¿no? Porque están en idolatría. Bueno, entonces nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 39. En aquellos días, el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Eran 450 profetas de Baal, ¿no? Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó: Quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que son 450 los profetas de Baal. Que nos den dos novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, también sin encender el fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios, y yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo acató. Está bien lo que propones. Elías se dirigió a los profetas de Baal. Elijan un novillo y prepáranlo ustedes primero, porque son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no hubo voz ni respuesta. Brincaban en torno al altar que habían hecho. A mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos. Griten con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo. Estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Bueno, aquí lo hace en forma eh, irónica, ¿no? Dice que es Dios, pero pues que está ocupado en algún negocio, ¿no? Bueno, aquí lo dice explícitamente.
se burla de los que están eh, bailando, clamando a Baal, ¿no? Y no sucede nada, desde la mañana hasta el mediodía. Y continúa. Entonces gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones con cuchillos y lancetas para chorrear sangre por sus cuerpos según su costumbre. Bueno, este es un dato importante, ¿no? El hecho de saltar, invocar gritando o danzar, ¿no? Alrededor del altar, eh, lo enfatizaron ahora haciéndose cortes en la piel, ¿no? Y como lo dice aquí el texto, chorreando sangre. Bueno, y continúa. Pasado el mediodía, entraron en trance hasta la hora de presentar las ofrendas, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiese. Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces se puso a restaurar el altar del Señor que había sido demolido. Bueno, este altar había sido demolido por Jezabel, ¿no? Que mató a una cantidad de demolido ese altar al Señor y el rey Ahab construyó un altar para Baal, que era precisamente el altar de los demonios, ¿no? Como luego lo va a decir San Pablo. Y continúa. Tomó Elías 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor. Tu nombre será Israel. No es el nombre que cambió el Señor a Jacob. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor e hizo alrededor una zanja de una capacidad de un par de arrobas de semilla. Luego dispuso leña, descuartizó el novillo y lo colocó encima. Llenen de agua 4 tinajas y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña, ordenó, y así lo hicieron. Pidió, háganlo por segunda vez, y por segunda vez lo hicieron. Háganlo por tercera vez, y una tercera vez lo hicieron. Corrió el agua alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó a rebosar. Bueno, esto de llenar de agua el altar y la zanja que había hecho alrededor era para dar más notoriedad, ¿no? A lo que iba a ser el Señor. Y continúa. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se conozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Bueno, este es a modo de oración, ¿no? De invocación que hace Elías una sola vez. Y es, respóndeme, Señor, respóndeme. Es una
es como una epíclesis, ¿no? Que se canta en la liturgia de las iglesias orientales. Viene precisamente de este texto, ¿no? Del profeta Elías. Muy bien, y termina. Cayó fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra, exclamando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Bueno, con esto, con esta muestra, con este portento, precisamente en un sacrificio, el Señor nuevamente les da a conocer, ¿no? Quién es el verdadero Dios, para atraerlos nuevamente, ¿no? Porque se habían ido tras dioses falsos, como en el caso de eh, Baal. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 15, cuyo responso es, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bueno, este salmo es un salmo eh, que manifiesta la confianza en Dios y el deseo de unirse, ¿no? De estar íntimamente eh, unido a Dios por parte del salmista. Nos dice entonces el salmista, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Bueno, una referencia a los idólatras, ¿no? Precisamente lo que acabamos de leer en el libro de los reyes, ¿no? Cómo fueron castigados con 3 años de sequía y también cómo volvieron a adorar al verdadero Dios a través de un portento, ¿no? De un milagro. Y continúa. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Bueno, de hecho, esta última parte es la que cita eh, San Pedro, ¿no? En el capítulo segundo, eh, después de Pentecostés, ¿no? En el capítulo segundo, versículos del 25 al 31. Y menciona a David, ¿no? Esto se me olvidó a propósito. El autor de este salmo es el rey David, porque incluso San Pedro al citarlo lo dice, ¿no? En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, como dijo David, porque era profeta, ¿no? Y se va a referir precisamente al último versículo. Continúa el salmista. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¿Sí? La alegría perpetua a la derecha, ¿no? De Dios. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo quinto, versículos del 17 al 19. Muy bien, el contexto ya sabemos es la lectura de las
bienaventuranzas, ¿no? Y esto está muy unido y relacionado con las eh, bienaventuranzas que leyó desde el monte, ¿no? El monte de las bienaventuranzas. Nos dice entonces San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Bueno, aquí habría que hacer una observación importante. El Señor ha estado hablando de las bienaventuranzas y subió al monte y decíamos que desde el monte eh, se hacía como referencia a la ley que había sido dada a Moisés, ¿no? Por Dios en el monte Sinaí. Pero aquí el Señor con las bienaventuranzas establece una nueva ley, ¿no? Diciendo cómo son y cómo deben ser los que van a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos que Él inaugura aquí en la tierra, que es su iglesia, ¿no? La iglesia católica. Y se refiere obviamente al futuro, ¿no? Cuando a través del bautismo seremos parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, ¿no? La iglesia, que es una con Él. Entonces, importante porque, como muchos piensan, el Señor vino a abolir la ley de Moisés. Y aquí lo manifiesta claramente. No vino a abolirla, sino a darle plenitud, a darle la interpretación y el cumplimiento verdadero a la ley, que era letra, pero que en el nuevo pacto que se va a realizar con su cuerpo y su sangre, será espiritual, la ley espiritual del amor, ¿no? Y es precisamente, como lo dirá eh, en San Juan, ¿no? La ley del amor da cumplimiento a la ley y los profetas. Muy bien, y continúa. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Bueno, aquí también es importante la comparación, el símil que hace con eh, la más pequeña letra del alfabeto. Y aquí utiliza el griego, ¿no? La iota, que es como una comita, ¿no? Que es parte del alfabeto griego, ¿sí? Y por eso dice, pasará el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, ¿no? Porque ha venido a darle el sentido espiritual a la ley, ¿no? Para poder cumplirla y para darle plenitud, ¿no? Bueno, y continúa. El que se salte uno solo de estos, de los preceptos menos importantes, y solo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Bueno, esto nos dice por inferencia que hay eh, mandamientos, ¿no? O preceptos que no son eh, muy importantes, pero son de todas maneras mandamientos. Pero el que dice lo enseñe, ¿no? El que se salte y lo enseñe, así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. No está diciendo que se vaya a condenar, ¿no? Porque el menor de los preceptos implicaría un pecado venial, ¿no?
que se perdona fácilmente. Y refiriéndose a lo mismo dice, pero quien los cumpla y enseñe así será grande en el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.